Así que si abres tu Biblia en Efesios 1, vas a encontrar los primeros versos. Si leemos desde el verso 3, nuestros pasajes para hoy es el verso 6 y 7, pero vamos a leer desde el verso 3 para hacer sentido, para tener contexto. Verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí viene nuestro pasaje para hoy, versos 6 y 7, dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Esta mañana vamos a estudiar Efesios 1, del verso 6 al 7, como lo acabamos de leer, y la idea es que meditemos en el alcance de la gracia de nuestra salvación. Voy a repetir eso. Cuando nos acercamos a este pasaje hoy, mi intención es que podamos meditar en el alcance de la gracia efectuada en nuestra salvación, y lo vamos a hacer dividiendo estos dos versos en dos puntos. Simplemente esto ayuda a recordarnos, y es una gracia gloriosa, verso 6, y luego una gracia abundante, verso 7. Entonces, si quieres recordar este pasaje durante la semana, simplemente debes recordar gracia gloriosa y gracia abundante. Así vas a poder recordar lo que estamos estudiando acá. Y solo para empezar, quisiera dar un poquito de contexto, de trasfondo, pero antes vamos a orar brevemente ahí donde estás y vamos a pedirle al Señor nos ayude a entrar en su palabra. Oremos. Padre y Señor nuestro, venimos este día que es tuyo, Señor. Es el día que tú has separado para ti, para que los tuyos te busquen, te adoren, te canten, te alaben, bendigan tu nombre, Señor, hablen bien de ti. Este día de forma especial es el día que tú has elegido, y queremos ahora pedir tu ayuda, Señor. Queremos rogar que nos permitas venir a este pasaje, Señor, y extraer tu bendición y extraer tu instrucción, Señor, y que seamos animados, instruidos, guiados por tu palabra. Ayúdanos, Señor. No lo hacemos en nuestras fuerzas, no queremos hacerlo en nuestras fuerzas, queremos depender de ti, y por eso pedimos tu ayuda, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, solo para recordarles un minuto de repaso, solo para darles algo de trasfondo, ya ve, en los versos anteriores que acabamos de leer, Pablo inicia esta carta para las iglesias de Asia Menor. Ese es el contexto de esta carta, una carta circular que estaba destinada para circular entre las iglesias. Pero Pablo es interesante porque Pablo inicia el verso 3 alabando al Señor. Es lo que decíamos las semanas anteriores. Pablo inicia bendiciendo el nombre de Dios. Si miras el verso 3 en tu Biblia, en Efesios 1, dice: bendito sea nuestro Dios. Sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo está exaltando a Dios, está bendiciendo a Dios. La idea ahí es hablar alto de Dios, hablar grande acerca de quién es Dios. Pero es interesante porque la razón que impulsa esta alabanza en Pablo, y esto es instructivo para nosotros, la razón que impulsa es que Dios le ha amado al creyente antes de la fundación del mundo. Si ves el verso 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y esto es una verdad tan grande que a veces necesitamos varias semanas para procesarla, y hemos estado haciendo eso. Pero lo que la Biblia nos cuenta es que no es casualidad cuando una persona confía en Dios. No es casualidad cuando alguien pone su fe en Cristo Jesús. No es una
coincidencia, ¿no? De nuevo, algo que dijimos las semanas anteriores es, no existen las coincidencias en el universo de Dios. El mundo no funciona como si Dios creó todo y ahora lo deja correr y se sienta a ver qué pasa, ¿no? No es lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice que hay un Dios omnipotente, es decir, todopoderoso, que controla cada detalle. Los evangelios dicen que ni 2 pajarillos mueren si no es la voluntad de Dios. Y la idea de eso es mostrarnos el control de Dios sobre la creación. 2 pajarillos en aquellos días, al igual que ahora, probablemente eran algo muy poco importante, no eran costoso, no era algo grande, no era algo que requiera mucho dinero, no era algo considerado valioso. 2 pajarillos. Entonces la idea de los evangelios al decir eso es, aún lo más insignificante no escapa del control de Dios. Cuanto más, y ese es el punto, cuanto más las cosas importantes, cuanto más la salvación de una persona, el valor de un alma creada a la imagen de Dios, eso es lo que da valor. Así que cuando venimos a la Escritura, vemos precisamente eso. Dios no ha dejado nada a la casualidad o a ver qué sucede. Sino que Dios ha determinado cada cosa según su propósito. Verso 4 nos dice, Él ha escogido antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué escogió al creyente? Para que fuese santo y sin mancha delante de Él. Y es importante esto porque a veces yo he estado a veces en conversaciones donde dicen, yo no creo eso, ¿no? Y tú dices, ok, ¿qué hacemos con este versículo? ¿No? O sea, ¿qué hacemos no solo con este versículo? ¿Qué hacemos con muchos otros versículos del Nuevo Testamento que dicen exactamente lo mismo, ¿no? Vamos ahora a estar mutilando lo que nos gusta y lo que no nos gusta de la Biblia. Más bien la Biblia nos revela la información de qué es lo que Dios ha hecho y quién es nuestro Dios. Es interesante porque a veces a mí me ha tocado conversar personas que pueden cantar, ¿no? Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, linaje escogido, ¿no? Dios nos ha escogido, somos su pueblo especial, elegido. Y luego tú le dices, bueno, Pablo habla de la elección. Yo no creo eso. Pero lo acabas de cantar, ¿no? O sea, lo acabas de cantar, no tienes problema en cantarlo, pero tienes un problema si lo dice la Escritura, ¿no? Y el asunto es, y quiero ser sensible con esto, pero creo yo que el problema no es con la elección, el problema no es con que Pablo diga que Dios ha elegido antes de la fundación del mundo. Tú dices, yo estoy contento si Dios escogió a Israel, ¿no? O sea, ¿por qué no Egipto? ¿No? ¿Por qué no Arabia? ¿Por qué Israel? Bueno, porque Dios es soberano, según su buena voluntad, ¿no? Según el puro afecto de su voluntad. Escogió a Israel, ¿no? ¿Por qué Dios escogió a Abraham? ¿Por qué escogió a Daniel? ¿Por qué escogió a María? ¿Por qué escogió a Pablo? ¿Por qué escogió a los apóstoles? ¿Por qué 12? ¿Por qué no 13? ¿Por qué no 15? Bueno, porque esa es la historia de la Biblia. Un Dios soberano que hace todas las cosas conforme a su infinita sabiduría. Y aún la pregunta de la Biblia, ¿no? ¿Cuándo Cristo volverá? Cuando Dios quiera, ¿no? Esa es la respuesta que da la Biblia. Entonces, de Génesis a Apocalipsis, tenemos un Dios soberano que hace todas las cosas conforme a su voluntad. Así que no debe extrañarnos que la salvación también sea así. Dios también está en control de la salvación, es un regalo de Dios. Efesios 2:8 nos va a decir que es un regalo de gracia de Dios, es un regalo que Dios ofrece inmerecidamente. Y de nuevo, el problema que a veces generan estos textos es que tú dices, yo no tengo problema que Dios escoja a Abraham. Sí, Dios escogió a Israel, Dios escogió a Abraham, pero cuando hablamos de mí,
Oh, no. Ahora hay un problema. Ahora estamos hablando de mí. Ahora yo debo poder determinar mi destino y mi futuro. Y yo debo estar en control de todas las cosas que pasan en mi vida. Bueno, esa es una falsa ilusión. No estamos en control. Es un regalo de Dios. Y en lugar de enojarnos, y esto es importante ver, en lugar de enojarnos la elección de Dios, lo que Pablo entiende que debe producir en nosotros es alabanza. Dice, bendito sea el Dios que nos ha escogido y que nos ha amado antes de la fundación del mundo. Si produce enojo en mi corazón es que no estoy entendiendo, porque Pablo nos dice que esto debería producir asombro, adoración por Dios, admiración que impulse a adorar su nombre, ¿no? Dice, verso 5, que todo esto, la elección, verso 5 dice, es en amor. Es amor de Dios. Si no entendemos que esto es amor, debemos volver a estos pasajes. Dice que la elección es amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y todo esto, ¿cuál es la razón de Dios para hacer todo esto? Dice, según el puro afecto de su voluntad. Y decíamos que en el griego esto es según el afecto de su buena voluntad. Es decir, su voluntad es buena. Que nadie nos pueda decir lo contrario. Dios muestra su bondad, muestra su amor, muestra su sabiduría en esta elección que Él hizo antes de la fundación del mundo. Es decir, cuando el mundo no existía. Antes de la creación del tiempo y el espacio, Dios determinó a quienes iba a salvar. Y esto lo hizo, y aquí venimos al verso 6, ¿no? Nuestro pasaje. Esto lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia. Lo primero que observamos es que debemos estudiar la elección, esta elección que Dios ha hecho, verso 4, según escogió. Esta elección debe ser estudiada, no debemos obviarla, no debemos omitirla, porque ¿cuál es la razón por la que esta verdad está en la Biblia? Déjeme decirle algo, usted sabe que hay verdades o hay cosas que Dios no nos ha revelado. Usted entiende eso, ¿no? El Antiguo Testamento dice que no todo ha sido revelado. Hay misterios que Dios no nos ha querido revelar. Así que los que nos ha revelado tienen un propósito. Hay cosas que no necesitamos saber de este lado del cielo que Dios se ha reservado y lo revelará en la eternidad. Pero de este lado del cielo no nos ha revelado las cosas que no necesitamos saber. Deuteronomio 29. Pero acá, si esto está revelado, aunque es complejo probablemente, aunque nuestro cerebro quiera hacer cortocircuito, el hecho de que lo ha revelado es porque hay un propósito. Y si tú me preguntas, basado en este pasaje, ¿por qué razón Dios nos muestra este misterio hasta este punto de la elección antes de la fundación del mundo? Verso 6, para que alabemos su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, para que su gracia sea evidente. No entenderíamos la magnitud de la gracia de Dios si no entendemos la elección. Y es muy evidente, es muy evidente en este texto. Si te fijas, no suelo tomar agua, pero creo que era necesario. Si te fijas, este pasaje habla de la gracia de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia, y termina diciéndonos que perdona nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Si te das cuenta, este pasaje empieza y termina enfatizando la gracia de Dios. Y déjame decirte algo que a lo mejor en español no es tan evidente, pero en el griego, cuando dice con la cual nos hizo aceptos en el amado,
en el pasaje, en el verso 5, es interesante porque es una palabra derivada de gracia también. Es ejaritosen, que viene de charis, que es gracia en el griego. No tiene que recordar eso. Pero lo que quiero que observe es que básicamente lo que este pasaje está diciendo es para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos dio gracia en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es decir, al principio, en medio y al final se exalta la gracia de Dios. Y esto es evidente en el griego del Nuevo Testamento, pero no queremos perderlo de vista. Entonces, el punto acá es que meditar en todo lo que Pablo nos ha dicho antes, que Dios escogió antes de la fundación del mundo, que Dios tiene el poder para predestinar y para ejecutar esa predestinación y salvar, y que nos ha adoptado hijos suyos, ¿qué es lo que debe producir en nosotros? Que alabemos la gracia de Dios. Gracia, lo hemos dicho ya, lo hemos explicado, pero solo como repaso, gracia es lo que no merecemos. La salvación no puede ser por obras, porque si no, no fuera gracia. Si usted merece algo, ya no es gracia. Cuando usted va a trabajar y al final del mes o al final de la semana le dan un cheque, eso no es gracia. Eso es su trabajo. Usted lo merece, es su esfuerzo. Usted está obligado a recibirlo, ¿no? Sería un problema si no lo recibe. Pero gracia es lo contrario a eso. Yo no estaba obligado a merecerlo, yo no debía merecerlo. Es un regalo, es algo que yo no he trabajado, es algo que yo no busqué, es un regalo de gracia, ¿no? Lo que yo no he trabajado, lo que yo no merezco. Y eso es lo que Pablo nos dice, si te fijas en Efesios 2.8, que está simplemente al voltear la línea, o la página, mejor dicho, Efesios 2.8 dice, por gracia sois salvos. Es decir, esto está en perfecta armonía con lo que estamos leyendo. La salvación no es un mérito humano. La salvación es un regalo de Dios. Y eso es lo que dice la Escritura. Todo el Nuevo Testamento está en armonía con esto. Jesús dijo claramente, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no los trajere. ¿No? Jesús también dijo, son versículos, estoy citando. Jesús dijo, vosotros me amáis porque yo os amé primero. Entonces, de nuevo, y podríamos enlistar muchos textos que lo hemos hecho las semanas anteriores, pero quiero que observe el punto. La salvación es para exaltar la gracia de Dios. Ese es el punto de este pasaje. La elección que está conectada con la salvación es para exaltar la gracia de Dios con la cual nos ha amado inmerecidamente. Por eso el creyente simplemente puede alabar a Dios. Señor, eres tú el que ha hecho todo. Eres tú el merecedor de toda honra y de toda gloria, porque tú me amaste cuando yo no te amaba, porque tú me buscaste y tú me amaste aún antes de yo existir, aún antes de la fundación del mundo. ¿Cómo podría ser la salvación por obras si el plan se definió antes de que el mundo exista? Antes de que yo exista, antes de que usted exista, antes de que nadie exista. Antes de que ni Adán ni Eva, ni nadie exista, el plan se definió. ¿Cómo podría ser salvación por obras? Es salvación por gracia, absoluta gracia, pura gracia, basada en nada que no sea el puro afecto de la voluntad de Dios. Es la alabanza, y esto motiva a alabar la gracia de Dios. Eso debe exaltar ese carácter generoso de Dios, bondadoso de Dios. El texto sigue diciendo que debemos alabar la gloria de su gracia. Es interesante, pero uno podría pensar ¿cómo la gloria de la gracia de Dios? Y en términos sencillos, simplemente estamos diciendo que la gracia de Dios resplandece a la luz de su plan de salvación.
La gracia de Dios refulge, destella, brilla a la luz de su obra en la salvación, su plan, su poder para ejecutarlo, su control todopoderoso sobre todas las cosas. Dios, lo que quiero decirle es, Dios, antes de la fundación del mundo, determinó todos aquellos que le iban a amar. Y determinó todos aquellos que le iban a amar porque Él lo iba a hacer. Él iba a atraerlos a Él. Esa es la razón. Ahora, cuando hablamos de la elección, quiero ser claro con esto y quiero al menos explicarlo. Algunos dicen, ok, entonces lo que pasó antes de la fundación del mundo es que Dios dijo, tú vas al cielo, tú vas al infierno. Tú vas al cielo, tú vas al infierno. Y no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios elige para salvación, pero no dice que Dios elige para condenación. Nuestro cerebro limitado, nuestra percepción inmediata es, bueno, pero si tú eliges a salvación, implícitamente estás eligiendo para condenación. Es decir, al elegir para salvación, el que no elegiste automáticamente lo estás eligiendo para condenación. Así es como nuestro cerebro funciona. Claro, limitado. Pero cuando vamos a la Escritura nos dice, esa es una bifurcación que no es necesaria. Es decir, esa división no necesariamente es así. Hay otros caminos, hay otras, y la Biblia lo explica. Si te fijas en Romanos 9, solo rápidamente, no vamos a invertir mucho ahí, pero creo que es oportuno verlo. Romanos 9, verso 22. Bueno, desde el verso 21 para que tenga sentido, verso 20 para que tenga sentido completo, Romanos 9, verso 20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El punto de Pablo aquí es, bueno, ¿por qué cuestionaríamos la sabiduría de Dios y le vamos a decir qué debe hacer con sus criaturas? Pero Pablo sigue explicándonos, verso 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y quiero que escuches eso y quiero que pauses un momento. Vasos de ira preparados para destrucción. ¿Dice que Dios los preparó para destrucción? No. Pero mira lo que pasa en el verso 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Ves la diferencia? Y quiero que en teología y en exégesis y cuando estudiamos la Biblia, cada palabra importa. Cada palabra importa. Cada palabra es inspirada, cada palabra importa. Entonces, si vemos la distinción, no es que Dios preparó de antemano personas para que vayan al infierno. ¿Por qué? ¿Por qué no creemos eso? Primero, porque la Biblia no lo dice. Y segundo, porque hay implicaciones teológicas muy graves si decimos eso. Pensemos un momento en lo que la Biblia sí dice. La Biblia sí dice que Él preparó de antemano vasos para salvación. ¿Qué es lo que está pasando? Sabemos por el resto de la Biblia. Efesios 2, por ejemplo, que lo vamos a estudiar en unas semanas. Efesios 2 dice que Él preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, usted es salvo porque Dios le eligió desde antes de la fundación del mundo y porque Dios preparó su obediencia. Esas son las buenas obras. Dios hace, la Biblia es muy clara, Dios produce el querer como el hacer según su buena voluntad.
Entonces, Dios preparó de antemano no solo la elección, sino su obediencia también. Así que cuando usted obedece, usted no dice, ¡ay, qué bueno que soy! ¡Wow! ¡Qué obediente que soy! Me asombro tan obediente que soy, ¿no? No, usted dice, gracias Señor, gracias Dios, porque eres tú el que produce el querer como el hacer, según tu buena voluntad. Entonces la Biblia nos dice, Él preparó el camino, Él preparó la obediencia, Él envió a su Hijo, Él pagó el precio, Él nos rescató. Eso es lo que la Biblia dice. Si decimos lo contrario, que Dios preparó personas para ir al infierno, lo que estamos diciendo es que Él preparó malas obras también. O sea, lo contrario sería igual de necesario. Dios les obligó a pecar. Dios preparó de antemano malas obras para que ellos anden en ellas. La Biblia es muy clara. Santiago, Dios no es el autor del pecado, Dios no tienta a nadie, Dios no obliga a pecar a nadie. Ese es el problema. Si decimos que Dios eligió personas para ir al infierno, estamos diciendo que Él les obligó a pecar. Y eso contradice abiertamente la Biblia, claramente la Biblia. Dios no obliga a pecar a nadie. Santiago 1 es muy claro. Pecamos por nuestra propia concupiscencia, es decir, nuestra propia maldad. Ahora, si usted me pregunta, entonces, ¿a qué se refiere Romanos 9 cuando dice que hay vasos de ira preparados para ira? Bueno, ¿cuándo esa condenación cayó sobre ellos? Bueno, en Adán. En Adán. ¿Cuándo fueron preparados para ira? Bueno, en el momento en que Adán pecó. Ahora todos están condenados. Y eso es lo que Pablo dice, ¿no? En Adán todos caímos. Es el argumento de Romanos. A una todos hemos pecado. No hay justo ni un uno. Romanos 3. Todos se hicieron injustos. Todos cayeron en Adán. Pero hay un nuevo Adán. Es Cristo, en quien la salvación es posible. Así que quiero que entienda este aspecto de la salvación, porque es importante de que Dios, de nuevo, la elección de Dios no es maldad, no es odio. La elección de Dios, según Pablo en Efesios 1, es amor. Verso 5, en amor nos ha predestinado. Y todo esto para que su gracia sea alabada, para que su gracia brille. Esa gracia, y el texto sigue diciendo, con la cual nos dio gracia, básicamente. Tu Biblia Reina Valera dice con la cual nos hizo aceptos. Es una traducción, pero la idea en el griego tiene que ver con gracia. Es decir, nos dio gracia. Gracia nos dio de su gracia, es la idea. Así que es interesante, pero lo que vemos acá, y algunos comentaristas lo mencionan, de que la redención es donde la gracia más brilla. La redención del hombre, la salvación, si podemos llamarlo así. Tal vez es más comprensible. La salvación del alma del hombre es donde la gracia de Dios se hace más evidente. Y Dios lo ha diseñado así para que su gracia brille, para que su gracia sea evidente. Es interesante, pero el pasaje sigue diciendo, con la cual nos hizo aceptos, ¿no? O nos dio gracia, pero luego termina en el amado. Y si ves tu Biblia, amado está con mayúscula. ¿Por qué? Porque está hablando de Cristo. Es decir, Dios diseñó este plan de salvación antes de la fundación del mundo, pero ese plan se ejecuta y se paga en Cristo. La lógica del texto es que el Padre ama al Hijo, y si eres creyente estás unido con Cristo. Pablo lo dijo muy claramente, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Él en mí. Entonces cuando Dios nos mira, ya no mira a Juan, a Roberto, a María o a Esther. Cuando Dios mira a un creyente, mira a su Hijo amado. Esa es la bendición de estar en Cristo. Mira a su Hijo amado, mira al amado, como dice aquí Pablo. Y es interesante porque no es una forma común
que el Nuevo Testamento use para referirse a Cristo, pero los comentarios mencionan que probablemente está haciendo referencia al bautismo de Jesús. ¿Recuerdas? En el bautismo de Jesús, Dios Padre habla desde el cielo y dice: este es mi Hijo amado, a Él oír, ¿no? En quien tengo complacencia. Entonces, el pasaje nos recuerda del amor profundo del Padre por el Hijo, pero nosotros, ya que hemos sido adoptados, ese es el contexto, entonces somos beneficiarios de ese amor. De nuevo, Dios nos ama por su Hijo, por lo que su Hijo ha hecho. No podemos ser amados por Dios fuera de Cristo. Debemos entender eso. No podemos ser amados por Dios fuera de Cristo o quitando a Cristo de la ecuación. Lo que Cristo hizo es lo que hace posible que Dios nos ame. Nosotros, en rebeldía, desobedientes, hemos pecado. Y la Biblia es muy clara. Dios es un Dios justo, santo. Hemos cantado hoy. Los ángeles cantan en el cielo: santo, 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 ¿no? Haciendo alusión a la profunda, inaccesible santidad de Dios. ¿Cómo podríamos, hombres pecadores y hombres y mujeres, no un término general, cómo podríamos, hombres y mujeres pecadores, estar delante de un Dios santo, tan profundamente santo, que puede ver hasta nuestros pensamientos, que puede ver, que todo lo sabe? Dios es omnisciente, sabe cada pensamiento, sabe cada acción, aún en secreto, sabe cada deseo de nuestro corazón, y eso es suficiente para estar en enemistad con Él. Él sabe que nuestros deseos son contrarios. Ese es el problema del hombre. Entonces, ¿cómo Dios resolvió el problema? Envió a su Hijo. Su Hijo hizo posible al Dios castigar a su Hijo en lugar de nosotros, y esto es lo que pasa en la cruz. Solo para que tengas una idea rápida, lo hemos explicado, pero vale la pena recordarlo. En la cruz, Cristo es tratado como pecador, y el pecador es tratado como justo. Entonces hay un intercambio, Nosotros entregamos nuestra maldad, y Cristo es tratado como malvado, y Cristo nos da su obediencia perfecta y es puesta sobre nosotros, es imputada sobre nosotros, es puesta legalmente sobre nosotros. Y ahora Dios nos trata a nosotros no como buenas personas, no como personas que a veces hacemos el bien, nos trata como alguien que ha sido santo perfectamente, como si nunca jamás hubiésemos conocido el pecado. Porque ya ves, esa es la única forma de entrar en el cielo. Dios dice: sed santos. ¿Un poquito? ¿Sed santos a veces? ¿Sed santos el domingo? El domingo al menos de 9 a 10 de la mañana. No, dice: sed santos como yo soy santos. Ese estándar es inalcanzable. Inalcanzable. No puedo ser tan santo como Dios. Ya perdí. Aún si pudiera ser santo hoy, ¿qué hago con mis 38, 39, 40, 60 años detrás? Donde viví sin Dios. Ya perdí. Necesito que alguien que haya vivido perfectamente me dé su gracia, me dé su vida, su obediencia. Y eso es lo que Cristo hace. Él vivió perfectamente, sin pecado, y luego subió a la cruz como un sacrificio perfecto y entrega a los escogidos de Dios, por gracia, sin merecimiento, según el puro deseo de Dios. Dios entrega esa obediencia para que haya un pueblo que eternamente alabe su gracia, para que haya un pueblo que eternamente exalte su nombre, ¿no? Y algunos comentaristas hablan de esto y dicen: si usted tiene un problema con la elección de Dios, entonces usted tiene un problema porque usted eligió su esposa, ¿verdad? Dice: usted eligió su esposa, nadie se la eligió por usted.
¿Por qué Dios no puede elegir la esposa que Él quiere, ¿no? ¿Por qué Dios no puede elegir la esposa de su Hijo? Esta es la imagen del Nuevo Testamento. La iglesia es la esposa y Cristo es el esposo. Entonces, de nuevo, si decimos que tenemos un problema con la elección, estamos obviando todas estas verdades de la Biblia, donde nos dejan ver que la salvación no es por mérito, es un regalo inmerecido de Dios que debe empujarnos a alabarle, a bendecir su nombre. Bendito sea el Dios y Padre, dijo Pablo al principio. Y luego cuando habla de la elección y la adopción, dice, para la alabanza de su gracia. Gracia con que nos llenó de gracia por medio de Cristo, en el amado. Y si seguimos leyendo, nos va a mostrar, hemos estudiado, y si ya te diste cuenta, esta es una gracia gloriosa, brilla, resalta, resplandece, es más de lo que podemos imaginar, es más de lo que podemos pedir, nos humilla, porque decimos, hey, yo no lo merecía, yo no lo merezco, ¿por qué a mí, Señor? ¿No? ¿Por qué me elegiste a mí y no al vecino? Por su puro y buena voluntad, es un regalo inmerecido. Por eso le vamos a alabar eternamente. Si la salvación fuera en parte, o al menos una porción, mi responsabilidad, entonces yo tendría que jactarme. Entonces yo estaría en el cielo y diría, oh, pobrecito mi vecino, ¿no? Es que él no fue tan inteligente como yo, ¿no? Pobrecito el señor de la esquina, porque al final, pues él no pudo elegir como yo, ¿no? Él no fue tan sabio como yo, él no fue tan santo como yo. Yo puse ahí mi granito de arena. No es lo que la Biblia dice. En el cielo todos vamos a dar la gloria a Dios porque vamos a entender perfectamente, yo no debería estar aquí. Eres tú el que me trajo aquí, es tu alabanza, es tu gloria. Tú me elegiste, tú me llamaste, tú me justificaste, Romanos 9. Tú me glorificaste, a ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos, te voy a alabar, ¿no? Eso resalta, y Dios diseñó la salvación así para que solo Él sea alabado, para que no tengamos jactancia, para que no haya nada en que nosotros podamos autoalabarnos, para que solo Él sea digno. Punto 2. Una gracia abundante, o rica, si le quieres llamar así también, de riqueza. Verso 7. Dice, hablando del amado, en quien tenemos, como decía el pasaje, nos hizo aceptos en el amado, y siguiendo este pensamiento, verso 7 dice, es el amado, está hablando del amado, en quien tenemos redención por su sangre. Este es Cristo. Es su pago, es su muerte. Redención es una palabra común en el Nuevo Testamento para hablar de la compra de un esclavo. La liberación de un esclavo, básicamente. Y esta era una palabra claramente entendida en el primer siglo, cuando Pablo escribe esto. Habían mercados de esclavos, se compraban esclavos, era parte de la cultura en esos días. Es como funcionaba la economía en esos días. Y ellos entendían, eso es lo que éramos. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de este mundo, éramos esclavos de nuestra propia maldad, esclavos de concupiscencias, esclavos de nuestras perversiones. Y Dios nos ha liberado y nos ha libertado por medio de enviar a su Hijo a morir por nosotros. La muerte que yo merecía. Y es el derramamiento de su sangre, es su muerte, esa es la imagen con sangre, que hay muerte. Es su muerte lo que paga el perdón de pecados. Por eso decimos, no hay salvación sin Cristo. Nadie puede llegar al cielo sin Cristo. Jesús lo dijo. Dice, yo soy el camino al Padre, ¿no? Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. ¿Por qué dijo eso? Porque es verdad, porque este es el único camino a la salvación. La única forma de llegar al cielo no es hacer buenas obras. Claramente no es por obras, es por gracia.
No dice en ningún lugar, bueno, tienes que hacer esto o hacer aquello. ¿Por qué? Porque no importa cuántas obras haríamos, no alcanza. No alcanza, no es un asunto de portarse bien, es un asunto de santidad. Y no podemos alcanzar la santidad que necesitamos. Por eso necesitamos que Cristo nos la regale, es un obsequio. Y de nuevo, es su obra, es su muerte, su vida perfecta, la que cubre nuestros pecados, paga nuestros pecados. Dios no nos puede amar en la condición natural del hombre. Ya ves, solo un repaso de 1 minuto, pero no tienes que ir ahí, si quieres lo anotas. Pero Éxodo 34:6 dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, hablando de Dios, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Ok? La justicia y la santidad de Dios demandan que Él no puede simplemente hacerse de la vista gorda, decimos, ¿no? De mirar para otro lado al pecador. De ningún modo tendrá por inocente al malvado. Quiero que entiendas esto. Si Dios es santo y justo, como la Biblia lo dice, ¿qué va a hacer un Dios santo y justo con un pecador? ¿Qué debe hacer un juez? Imagínate en los juicios de nuestros días. ¿Qué debería hacer un juez honesto con un hombre que ha quebrantado la ley 1000 veces, ¿no? ¿Qué diríamos? Debe enviarlo a prisión, debe llevarlo a la cárcel, debe hacerlo pagar por lo que ha quebrantado la ley. Bueno, esto es lo que Dios debe hacer. De ningún modo tendrá por inocente al malvado. Este es el gran problema del hombre. Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación a Jehová. Ok, ¿cómo Dios puede justificar al impío entonces? Bueno, lo que Proverbios 17 dice es alguien que lo hace injustamente. Es un juez malvado que justifica al impío. Eso sería injusto, ¿no? Alguien que por simple deseo trata como justo a alguien malvado, sin haber justicia, sin haber pago. Pero Dios resuelve el problema que nosotros no podíamos resolver, lo resuelve cubriendo Él mismo nuestro pecado, cubriendo Él mismo lo que no podíamos hacer. Él no es un juez injusto porque efectivamente se hizo justicia. Y la forma de resolverlo de Dios es que hizo justicia en Cristo. Cristo tomó el lugar del pecador. Cristo paga la redención de ese pecador. Cristo da su sangre, su vida, es la idea, muere para pagar el pecado de ese pecador. La buena noticia es que como Cristo es santo, ontológicamente santo, la muerte no le pudo retener y Él resucitó al tercer día. Y Él volverá, como nuestra conferencia va a hablar en unos meses. Y esto es la verdad que la Biblia nos muestra. Según a los Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y uno se preguntaría, ¿por qué Dios haría algo así? ¿Por qué Dios daría a su propio Hijo para salvar una raza humana que se corrompió a la primera pareja y que destruyó toda su descendencia y que odian a Dios, rechazan a Dios, viven sin que Dios les importe, viven sin Dios? ¿Por qué Dios enviaría a su Hijo? Bueno, Pablo sigue y contesta, en quien tenemos redención por su sangre, verso 7, perdón de pecados. ¿Por qué ocurre todo esto? Según las riquezas de su gracia, conforme a la riqueza de su gracia. El punto de Pablo es, la gracia de Dios es tan grande, es tan abundante, su carácter es tan maravilloso en cuanto a la gracia, que se refleja en la salvación y quiso manifestarlo
al haber un gran perdón inimaginable. Un perdón inimaginable. A veces nosotros vemos las noticias y ya ves, a veces es impactante y se vuelve viral algún video donde quizás un asesino ha matado a un padre, a un esposo, a un hijo, y luego la esposa o el hijo o el padre en el juicio lo perdonan. ¿Has visto eso, no? Hay videos en internet donde le perdonan al que ha matado a su ser querido. Y a veces uno diría, ¿cómo podría alguien hacer eso, no? ¿Cómo podrías perdonar tanto dolor? Y eso es asombroso y lo vemos como algo, como la cúspide de la gracia, ¿no? Pero cuando vemos la Escritura, Dios no perdonó un asesino. Dios ha perdonado 30,000 billones de asesinos que atacaron a su hijo una y otra vez y lo siguen haciendo aún en pecado. Y Dios ofrece perdón y Dios ofrece gracia, porque su gracia es tan grande, su riqueza de gracia es tan grande, y ha compartido de esa gracia para salvación. Así que terminamos con esto, se nos está acabando el tiempo, pero sí quiero que se vaya con esto. Cuando pensamos en la elección, cuando pensamos en la adopción, en la salvación, en lugar de producirnos cuestionar el carácter de Dios, es que Dios es injusto, es que Dios no puede hacer eso, ahora yo le voy a decir a Dios lo que puede hacer y no puede hacer, es un gran problema. En lugar de hacer eso, lo que Pablo nos dice que debe ser nuestra respuesta es: bendito sea el Dios de la gracia, que nos ha dado esa gracia inmerecida a través de Cristo, quien pagó nuestros pecados, y eso solo evidencia la inimaginable cantidad de gracia que Él tiene y que la ofrece. Y de nuevo, quiero terminar con esto. Si esto es nuevo para ti, si es la primera vez que estás escuchando estas cosas, bueno, déjame explicarte lo que está pasando. Tú has ofendido a Dios una y otra vez. Cada pensamiento separado de la voluntad de Dios es ofensivo a Dios, porque Dios los ve. Pecado es todo lo que no agrada a Dios. Y nosotros hemos pecado tanto porque hemos pecado no solo por las cosas que hacemos, que son equivocadas, sino que hemos pecado por las cosas que no hacemos, es decir, alabar a Dios, adorar a Dios, buscarle, buscar su palabra, vivir para Él, vivir para honrarle, vivir para exaltarle. Es decir, hemos pecado por lo que hacemos y hemos pecado por lo que no hacemos. Y lo hemos hecho cada día de nuestra vida. Así que imagínate eso, un día vas a estar parado delante de Dios, tarde o temprano, a veces más temprano de lo que pensamos, vamos a estar parados delante de Dios y tenemos una lista inimaginable de nuestro pecado. ¿Qué vamos a decirle a Dios? Yo no sabía. Yo no sabía que eso era quebrantar tu ley. ¿No? ¿Eso es lo que le diríamos a un juez en este mundo? Hemos roto la ley una y otra vez por 30 años y le vamos a pararnos delante de un juez y le vamos a decir: yo no sabía. Yo no sabía que estaba rompiendo la ley. No tiene sentido. Tú sabías que estabas rompiendo la ley. Hay una ley. Hay una Biblia. El libro más vendido, el libro más accesible en todo el universo, en todo el mundo. Hay una ley y tú lo sabes. Estarías en gran problema delante de un Dios todopoderoso, justo, que debe castigar al malvado. Pero hay buenas noticias. Dios envió a su Hijo para que ninguno se pierda. Así que si esto hace sentido en tu mente, abraza a Cristo, confía en Él. Es su obra en la cruz, es su pago lo que puede dar perdón. Pídele a Dios: perdona mis pecados. Puedes hacerlo en tu corazón, en tu cuarto esta noche, en tu auto al salir de aquí. Señor, nunca había entendido eso de que yo te ofendo con mis acciones.
Pero Cristo es un poderoso Salvador. Cristo es, y he conocido que tienes tanta gracia, Señor, que eres rico en gracia. Mi pecado no puede consumir toda tu gracia. Tu gracia supera mi maldad. Esa es la buena noticia. Y solo hay perdón en Cristo. Confía en que Cristo murió para poder liberar al pecador. Confía en que tu única esperanza en ser aceptado por Dios es a través de Cristo, como tu sustituto. Señor, yo he pecado, pero Cristo pagó el pecado. Sálvame. Esa es la oración del pecador. Y la buena noticia, y termino con esto, de verdad termino con esto. Hay un versículo en la Biblia que Jesús dice: el que viene a mí, no le echo fuera. Vamos a orar para terminar. Padre y Señor nuestro, gracias por esta salvación tan grande, Señor. Gracias por tu ofrecimiento, Señor. Que el que tenga oídos para oír responda, Señor. Padre, que al meditar en tu salvación, al meditar en tu plan perfecto desde la eternidad, lo único que produzca en nuestros corazones es admiración por ti, Señor. Esa alabanza de tu gracia. Padre, gracias porque en Cristo hay perdón. Gracias porque en Él podemos, Señor, tener la certeza de estar en paz contigo. Señor, si hay alguien aquí que aún no te conoce, por favor, que estas palabras hagan sentido en su corazón. Eres tú el que lo hace, Señor, y te lo pedimos a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén.